Hoy es 2 de enero del año 2023. Muy buenos días desde el foco oscuro. Comenzamos nuestro relato de las efemérides del día. La primera efeméride reseñable es la proclamación del Papa Juan II como Papa en el año 533 después de Cristo. La siguiente, quizás la más importante de todas, es la toma de Granada. El 2 de enero de 1492 se rinde el reino nazarí de Granada a los reyes católicos. Se establecen unas capitulaciones con 77 artículos que en principio fueron bastante benévolas con los rendidos, pero luego el cardenal Cisneros impuso unas normas bastante más duras después de las capitulaciones. Curiosamente, el documento que señala estas capitulaciones no está fechado al 2 de enero, sino el 30 de diciembre de 1491. Y eso es porque en el año 492 en España se tomaba el 25 de diciembre como el primer día del año. Luego, por último, pues quizá la obra más representativa de esta es la rendición de Granada, de obra de Pradilla y Ortiz, allí en la Capilla Real, al lado de prácticamente el mismo edificio que la Catedral de Granada, pueden verlo. De todas, Granada es un sitio que, siendo español, hay que acudir siempre a ella porque merece la pena, verdaderamente. Seguimos nuestras efemérides con la jura de Amadeo I en España, que parece ser que consiguió unir a todos en torno a estar en contra de él. Cosas de los españoles, por lo que parece. Pero bueno, 1871 fue la jura de Amadeo I. Luego, en 1874, se inició una sesión de Cortes, el 2 de enero de 1874, que acabó con una moción de confianza de Castelar, que perdió, y bueno, acabó Pavía tomando las calles, acabaron entrando en el Congreso, y bueno, fue el principio del final de la Primera República Española. En 1905 tiene lugar la toma de Port Arthur por los japoneses, y una guerra que acabarían venciendo a los rusos. Fue un acontecimiento histórico importante porque una potencia, bueno, ni una potencia, siquiera un país atrasado de repente vencía a una de las grandes potencias mundiales, que era Rusia. Luego, en 1922, el Partido Comunista de Chile se afilia a la Internacional Comunista, en un 2 de enero del año 1922. En 1931 tiene lugar un golpe de Estado en Panamá. Parece ser que había una serie de gente que estaba descontento porque los principales puestos burocráticos eran copados por personal americano, norteamericano, Estados Unidos. En 1971, un hecho triste, en Gran Bretaña mueren 66 personas en un partido de fútbol. Hay un incidente y no sé muy bien en qué consiste, pero el asunto es que muere bastante gente, uno de los mayores en Ibrox. Luego, en 1994, tiene lugar la batalla de Ocosingo, que bueno, es una serie de enfrentamientos que se da allí en esta ciudad entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la policía mexicana y tal. En el 2010 asume la presidencia de Argentina Dualde en un momento muy complicado, porque había habido el corralito famoso, había Fernando La Rúa, entonces había dimitido, y la Asamblea Legislativa Argentina decide elegir a Dualde como presidente. Luego, en 2011, se proclama en España una ley antitabaco, que se prohíbe fumar en espacios públicos. Qué épocas aquellas en que salíamos y nos fumábamos los cigarritos, los bares, las cosas como son. Yo comprendo que haya que quitarlo, pero se echa de menos ya uno, pues no es muy joven, pero no estaba mal del todo. ¿Qué vamos a decir? Luego, en 1890 empezamos con los fallecimientos. Fallece Julián Gayarre. Ponemos el día suyo de fallecimiento sobre todo porque tiene muy buenos mausoleos. Tiene Benlibre hizo un mausoleo suyo en Roncal. Está bastante bien, las cosas como son. Es curioso, era un tenor español y famoso, pues tiene buenos mausoleos. Luego, en 1951, muere José Antonio Ramón Cantera, que era presidente de Panamá y fue asesinado en extrañas circunstancias. Dicen que sí pudo estar Lucky Luciano detrás de este asesinato. En 1566 nace Luisa Carvajal en Mendoza, el 2 de enero de 1566. Era una poeta mística. Y el 2 de enero de 1614 fallece Luisa Carvajal en Mendoza. Esta poetisa mística fue a fallecer el mismo día de su nacimiento, el mismo día del año. No fue el mismo día, sino difícilmente hubiera pasado la historia.
Es curioso, se da un personaje y este es el primero que nos sale en la serie. En 1642 nace Mehmet V, que fue sultán de Turquía. En 1699 Osman III, también sultán de Turquía. En 1765 nace Richard Westall, que fue un pintor y famosos son por sus retratos de Lord Byron. En 1777 nace Christian Daniel Rauch, es un escultor alemán que entre otras cosas tiene una escultura de Durero y otra de Federico el Grande. Rudolf Clausius nació en 1822, fue un físico alemán, introdujo el concepto de entropía, que describe lo irrevisible de los sistemas termodinámicos. Es un término que procede del griego. Luego, en 1837, nació Mili Balakirev, que es un poeta ruso. Es un compositor ruso, perdón. Hizo canciones folclóricas rusas y tiene una fantasía titulada Obertura sobre un tema de una marcha española, que se trata de unas variaciones sobre el tema del himno nacional, o sea que tiene algo que ver con nuestro país. Se puede escuchar, no está mal. Luego, en 1867, nace Isidoro Acevedo, fue un político del Partido Comunista que viajó de Rusia y publicó algunos libros, de un ambiente minero llamado Los Topos, en el que criticaba a un líder socialista que era Manuel Llaneza. En 1870 nace Ernst Balla, que fue un escultor alemán que tiene un estilo curioso entre el realismo y el expresionismo. Son obras de iglesia, pero bastante originales. Tiene el cenotafio de Magdeburgo, lo pueden ver en su catedral. Creo que era controversia porque se vio como una posición antibelicista. En 1873 nace Teresa de Lisieux. Fue una monja que fue al final santificada, se martirizó bastante y luego, según se murió, se publicaron sus memorias y su tumba fue visitada, pero fue especialmente durante la Primera Guerra Mundial cuando muchos soldados franceses llevaban estampas suyas y leían una versión más corta de su biografía que se llamaba Una rosa deshojada. En 1836 nace Ashley Cherry Garrard, que fue un explorador y autor del Peor viaje del mundo. Es un relato sobre el viaje a la Antártida que fue muy penoso y después pasó a la historia. En 1886 nace Lupo Pic, que fue un cineasta que fue director de Napoleón en Santa Elena. En Florence Lawrence fue una actriz, pero también fue una inventora que inventó, parece, el primer indicador de cambio de dirección para coches. Bueno, luego Forquer Bernadotte nació en 1895, fue un diplomático que tuvo una participación en la liberación de prisioneros de la Alemania nazi, de prisioneros judíos, y luego estuvo de mediador en el conflicto árabe-israelí y fue asesinado por un grupo judío. En 1896 nacía Digna Bertov, un cineasta ruso, autor de obras experimentales como El hombre de la cámara, que revolucionaron un poco el género documental en su época. Jorge Larco nació en 1897, fue un pintor, es lo original, tendía un poco a la geometrización de sus figuras, estuvo estudiando con Julio Romero de Torres y era homosexual y apañó un matrimonio de conveniencia con su amiga María Luisa Bombal para casarse un poco y de cara a la galería. Luego, Kanek Tanaka fue una mujer que, bueno, si viven bien, pues no en hacerlo. Pues es conocida porque fue supercentenaria. Nació en 1903 y vivió hasta el año 2022. Luego, en 1905, nació Michael Trippett, que fue un compositor británico. Josefina Manresa nació en 1916, el 2 de enero. Fue la esposa de Miguel Hernández y tuvo un importante papel en la recuperación de su obra. En 1920 nació George Herbig, fue un astrónomo reconocido por el descubrimiento de los objetos Herbig-Haro, que son nebulosas asociadas con estrellas recién formadas. También hay unas estrellas llamadas Herbig 8b y también tiene Herbig un asteroide con su nombre. O sea que si lo miran, van a un buen observatorio y pueden ver su nombre. Luego, Isaac Asimov nació en 1920, fue un escritor científico
publicó muchas obras así de divulgación científica, está bastante bien. En la Alianza Editorial había bastante publicado suyos. También en 1922 María Fuchs, que fue una danzaterapeuta, escribió libros y te parece que tenía un sistema de curación pues, a través de la danza. Chacho Müller fue un compositor argentino que de 1929 folclórico. Como Abelardo Vázquez fue un músico de Perú, que también Chacho Müller nació en 1929 como Abelardo Vázquez. Luego en 1931 nació Toshiki Kaifu, que fue primer ministro de Japón. En 1932 Eduard Malefaki, que fue un historiador hispanista de origen griego y que estuvo en el comité de expertos que junto a Mayor Zaragoza decidió, después de un estudio asesorar, para que se devolvieran los papeles de Salamanca a la Generalitat de Cataluña. En 1933 nació Julieta Serrano, que fue una actriz. Quienes hayan visto Al borde de un ataque de nervios, pues se acordarán de ella. Salió en más películas, pero sobre todo Mujer como Granada, hay que verla, pues Mujer al borde de un ataque de nervios hay que verla también, no se puede perder esa película a nadie, de Almodóvar. En 1934 nació Víctor García de la Concha, que fue un filólogo especialista en literatura hispánica del Renacimiento. En 1938 nació David Bailey, que fue un fotógrafo británico. Manuel Gutiérrez Aragón nació en 1942, que fue un cineasta, que fue miembro del Partido Comunista en 1977, dirigió Habla Mudita y colabora con Burau en el guión de Furtivo, una película bastante conocida en su época. Y en 1991 realiza para Televisión Española una serie del Quijote con Fernando Rey y Alfredo Landa, los papeles principales, y 11 años después lo rodaría con el papel esta vez de Don Quijote, lo haría don Juan Luis Galiardo. Así, un actor bastante natural, tenía su gracia Juan Luis Galiardo. Luego, en el año 1947 nació Elsa Baeza, que fue una cantante cubana que estuvo casada con Valerio Lazarov y que cantaba música sudamericana en una época que estuvo muy de moda. Cantaba canciones de Carlos Mejía Godí, los de la Palacagüina. Cristo ya nació en Palacagüina. Luego, en 1961, nació Tom Hanks, que hizo una serie de películas sobre grupos musicales y igual fue nominada al Oscar en una película suya, Lejos del cielo, que interpretaba a Julia Moore y Dennis Quaid y que daba envidia a un matrimonio aparentemente modelo en la Norteamérica de los años 50. Es una película que denuncia la hipocresía de esa sociedad bien pensante. En 1962 nació Carmelo Gómez, que fue un actor que fue en una época bastante conocido. Fue actor fetiche durante una época, estuvo en Vacas, La Ardilla Roja, Tierra y Canción de Cuna, y Días Contados, y por eso ganó el Goya. Y El detective y la muerte. En poco menos de 12 meses consiguió el premio Ondas, el Fotogramas de Plata y el premio Goya a la mejor interpretación masculina. Y luego, pues desapareció bastante de la escena, las cosas como son. Luego, en 1968 nació Cuba Gooding Jr., que es un actor americano de reparto, que interpretó a Jerry Maguire y también hizo debuzo con Robert De Niro. En la película Jerry Maguire no lo interpretó, que era una película salía Tom Cruise. Él hacía un papel secundario, pero ganó el Oscar como actor de reparto por esta película. Luego, Christine Turlington nació en 1969, que fue una modelo. Y por último, Paz Vega, que es una actriz española, que empezó a ser conocida por su actuación en Siete Vidas, una serie muy graciosa, de la que luego salió un spin-off que era Aida. Y luego se hizo bastante conocida también por Lucía el Sexo y luego acabó un poco con la vida, se fue a Estados Unidos a seguir la carrera cinematográfica. Y ahí está. Pues bueno, pues nada, les deseo a todos feliz 2023 al 2 de enero y les emplazo al día de mañana para que me vean en este vídeo. Muy buenos días y hasta mañana.